Capítulo 23. Elevados a lo alto. Amaneció con calma la mañana del día de reposo, el día domingo, pero apenas los rayos horizontales del sol brillaron sobre los prados cargados de rocío, cuando el ruido de los obreros, el sonido de la sierra y el martillo llegaron desde el monte del Valhalla como una discordancia que estropeaba el himno de la naturaleza que ascendía hacia Dios. Cuando Holditch y su hijo estaban por salir para su acostumbrado paseo dominical hacia la iglesia en Axe, para su sorpresa, Rebeca entró al salón con sombrero y chal. «¿Piensas caminar parte del camino con nosotros, esposa?» «Pienso caminar todo el camino», respondió ella. «No puedo quedarme aquí sola, con esos sonidos tan odiosos en mis oídos, con tu brazo fuerte en el cual apoyarme y el servicio santo y pacífico al final que me refrescará mi espíritu. El esfuerzo no me hará daño». Agradable fue el paseo por los campos, tanto para Holditch como para Rebeca. Las prímulas agrupadas bajo los setos, los pájaros alegres en pleno vuelo, hablaban del cuidado vigilante de aquel que viste los lirios y sin cuya voluntad no cae un solo gorrión a tierra. Ned, quien había temido profundamente la idea de enfrentar a una congregación en el pueblo donde recientemente había sido interrogado bajo la acusación de robo, halló la prueba más soportable teniendo a su madre a su lado. El sermón estuvo lleno de consuelo, y Rebeca, mientras lo escuchaba, casi olvidó la sensación de agotamiento provocada por la inusual fatiga. Cuando concluyó el servicio y los Holditch, junto con el resto de la congregación, salían lentamente del pórtico de la iglesia, el viejo granjero Stern se acercó al grupo y se dirigió al mayordomo, desacreditando con una mezcla de amabilidad y respeto. «Mi carro está esperando allá», dijo. «Si la señora Holditch me permite llevarla a casa, sería un honor para mí hacerlo. No me desvío ni una milla de mi camino». Y mirando amablemente a Ned, añadió: «Y hay suficiente espacio para el muchacho detrás. No parece lo bastante fuerte para la caminata». La oferta hecha con franqueza fue aceptada con la misma sinceridad. Robert y Rebeca sentían con mayor sensibilidad la amabilidad hacia Ned que cualquier muestra de afecto personal. Para ambos fue una gran satisfacción que un hombre tan respetado como el granjero Stern diera ante el mundo una señal de su fe en la inocencia de su hijo. Cuando el granjero partió con un leve chasquido de su látigo y Holditch se volvió para reanudar su solitario camino de regreso a casa, su corazón se sintió más liviano que en cualquier momento desde el comienzo de sus duras pruebas. Cuando Holditch se había levantado el domingo anterior, cuán poco habría imaginado qué camino tan empinado y espinoso le aguardaba, o cuánto dolor se concentraría en el breve lapso de 7 días. Entonces había despertado, no sin preocupaciones graves, pero con la conciencia de ser un hombre independiente y próspero. Si hubiese sabido que dentro de esa semana perdería su puesto, que sus ahorros se desvanecerían, que su hijo sería deshonrado, que sus brillantes perspectivas se marchitarían, que la pobreza, la deuda y la vergüenza acecharían sus pasos, incluso el alma firme de Robert podría haberse estremecido ante tan abrupto descenso hacia el valle de la humillación. Ahora había recorrido ese camino doloroso, no sin tropiezos, no sin angustias agudas, no sin luchar contra el enemigo, pero aferrado a una mano invisible que lo había sostenido, que lo había guiado y que lo conducía a través de muchas tribulaciones hacia la paz, el honor y la gloria. Incluso el valle de la humillación tiene sus verdes pastos y sus aguas tranquilas. «Nada me hará creer que hay una oveja negra en ese rebaño», fue la determinación mental del bondadoso granjero mientras dejaba a Rebeca en la pequeña verja de su jardín. Y Ned, tras ayudar a su madre a bajar, se volvió para agradecerle con una gratitud que se reflejaba en sus sinceros ojos azules. «Ese grupo impío que allá arriba llena el aire con el estruendo de su trabajo en el día del Señor ha inventado una acusación vergonzosa para deshonrar y arruinar a una familia respetable. Pero Dios está sobre todo. Él sacará a la luz lo que ahora está en tinieblas». Durante todo el domingo, los obreros estuvieron ocupados en el Valhalla. Incluso después del atardecer, los constructores seguían trabajando. Al día siguiente, el grupo de bronce debía ser alzado hasta su lugar en la cumbre, una operación que, debido al gran peso del metal y la pendiente del monte, no era de poca dificultad.
El lunes por la mañana, Slimes estaba en el lugar al amanecer, yendo de un lado a otro en un estado de nerviosa excitación. Se organizaron relevos de hombres para operar los cabrestantes, ya que la naturaleza del terreno y la posición del edificio impedían el uso de fuerza animal. Las ruedas chirriaban, las cuerdas se tensaban, los hombres al grito de ¡Yoeo! Hacían su mayor esfuerzo. La enorme estatua apenas podía despegarse de su sitio. Finalmente, tras grandes esfuerzos, los hombres lograron levantarla del suelo. Lentamente se alzó la masa gigantesca, tan lentamente que Edith, que la observaba desde su ventana, solo podía notar que se movía al observar cómo, hora tras hora, el espacio entre ella y la tierra aumentaba. Ahora podía ver las copas de los arbustos más allá de la estatua. Luego, cierta viga del andamio desapareció de su vista y ahora la cresta del yelmo del caballero estaba al nivel de la cima del pino. Los hombres terminaron agotados por sus prolongados esfuerzos bajo el calor de un sol abrasador. Ni el licor ni las promesas generosamente repartidas entre ellos lograban darles ánimo en su labor. Parecía como si aquel caballero reluciente y su caballo nunca fueran a alcanzar el pedestal, sino que permanecieran suspendidos por gruesas cuerdas entre vigas, colgando entre la tierra y el cielo. Slimes, mucho más entusiasta al idear proyectos que previsor en cuanto a las dificultades para ejecutarlos, había subestimado la fuerza necesaria para alzar el grupo de bronce. Los hombres, cansados y desanimados, se secaban el sudor de la frente, se dejaban caer sobre la hierba y declaraban que nada podría hacerse a menos que se obtuviera más ayuda. «¡No se rindan, muchachos!», exclamó Holditch, quien había llegado al lugar para ver el progreso del trabajo. «Pongan el corazón en la tarea y la mano al torno, y levantaremos la estatua antes del atardecer». Para dar el ejemplo a los demás, Holditch, él mismo, tomó el mango de uno de los cabrestantes y logró inspirar en los exhaustos obreros algo de su propia energía resuelta. «¡Mira, mira, papá! ¡Qué valientemente trabaja Holditch!», exclamó Edith, quien acompañaba al baronet y a Slimes en una de sus frecuentes visitas al monte. «¡Ajá!», dijo Sir Digby, mirando con admiración la figura atlética, cuyas fuerzas musculares estaban siendo puestas plenamente en acción. Holditch no es mal ejemplo del robusto sajón, como aquellos cuyos arcos y alabardas dieron tan ruda bienvenida a nuestros antepasados normandos en Hastings. Edith no sabía nada de sajones ni de Hastings, pero notaba que su padre estaba complacido y con el instinto de una pacificadora comentó: «Holditch está haciendo todo lo posible para que tu hermoso Valhalla esté listo para el miércoles». «Tiene la astucia propia de su clase», observó el señor Slimes, quien albergaba un rencor personal contra el mayordomo. «Este hombre espera que mediante su energía su amo olvide su insolencia y así cambie de opinión respecto a su despido. Las naturalezas bajas como la suya entienden poco a las más refinadas y elevadas». «Yo nunca olvido y nunca cambio», dijo el altivo baronet, inconsciente de que su orgullo era como una cuerda con la cual sus aduladores lo llevaban a donde querían. La perseverancia y la energía lograron finalmente superar dificultades que habían parecido insalvables. La estatua, alzada a lo alto y balanceada sobre su pedestal, brillaba bajo los rayos del sol vespertino, y al ser descendida lentamente a su lugar, un fuerte grito de triunfo estalló entre los obreros y los espectadores. Los casi exhaustos trabajadores se retiraron para disfrutar del merecido alimento y descanso y prepararse para las labores venideras. El día siguiente se dedicaría a desmontar la inmensa estructura de andamios que había sido necesaria para alzar el grupo y a limpiar los montones de escombros que cubrían el monte. No debía quedar ni una astilla, ni una viruta, ni una mota de polvo que empañara la belleza del Valhalla durante la ceremonia de inauguración. Como era de esperarse en un tiempo de esfuerzo y agitación inusuales, ninguno de los dependientes de Sir Digby Lestrange, excepto la familia Holditch, quiso asistir a la plática del martes. A Edith le costó algunas lágrimas incluso persuadir a Marion de que la llevara a la cabaña del mayordomo. «No podría soportar», exclamó la niña conmovida, «perderme la gran plática esta vez, ahora que el esposo de mi querida maestra va a ser despedido y su hijo está en problemas, y todo el mundo parece estar en su contra. Me partiría el corazón si ella pensara que yo también podría abandonarla». El mayordomo salió un poco al encuentro del señor Eardley, deseando ser el primero en informarle de su propio despido del servicio de Sir Digby Lestrange. Yendo directo al punto, tras su primer saludo respetuoso, Holditch comentó:
Me temo que esta debe ser casi su última plática aquí, señor, a menos que el próximo mayordomo piense como yo. El señor Eardley se mostró sorprendido y afligido. «No me diga que va a marcharse», preguntó apresuradamente. «La próxima semana», respondió Robert Holditch. «Espero que no esté por tomar tal decisión sin haberla meditado bien», dijo el clérigo mientras caminaban juntos hacia la cabaña. «Sé que tiene mucho que soportar aquí, pero no es usted, a menos que esté muy equivocado sobre su carácter, de los que abandonan su puesto solo porque les resulta difícil». «No tengo elección, señor. He sido despedido», dijo el mayordomo. El señor Eardley reprimió la exclamación que surgía a sus labios. «¿Puedo preguntar cuál ha sido la causa?», preguntó. «Una cuestión de no trabajar en domingo», fue la escueta respuesta, mientras Holditch abría de par en par la puerta de su cabaña para permitir la entrada del pastor. Con dolorosa emoción, el señor Eardley cruzó el umbral de aquella morada de la cual sus ocupantes serían pronto arrojados al mundo. Este entonces era el resultado del intento de un hombre honesto por servir tanto a su Dios como a su Señor, por resistir la corriente de corrupción, por cumplir con su deber en medio de la tentación. El intento, hecho con resolución, fidelidad y oración, había terminado en su ruina y deshonra. ¿Qué provecho había, pues, en la rectitud? Satanás susurró esta sugerencia incluso a la mente iluminada del ministro de Dios, pero fue rechazada al instante como pecado. El señor Eardley miró los rostros de Holditch y su esposa. Ambos mostraban las huellas de la prueba sufrida. Ambos estaban más pálidos y delgados, pero ambos llevaban esa marca de paz interior que la prosperidad mundana apenas podría igualar. El de Robert expresaba una serena confianza, una fe inquebrantable en la misericordia y la verdad de Dios. El de Rebecca, la sumisión humilde que se inclina a besar la vara. El espíritu quejumbroso y ansioso había sido sosegado. Mientras el ministro contemplaba a la afligida pareja, una lección se grabó en su propia alma, que es posible que los hombres ganen en medio de las pérdidas y que sean más que vencedores en lo que parece una derrota. Agradeció en silencio a Dios porque la Babilonia de este mundo aún tiene sus Danieles, no solo entre los grandes, sino también entre los humildes, y que, al llevar a los hijos de la luz por grandes tribulaciones, Dios sigue obrando el milagro diario de cerrar la boca de los leones y apagar la violencia del fuego.